¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. Hoy día 30 de septiembre, ya casi está por abrir el mercado, así que pues como cada semana vamos a hacer un análisis rápido de cuál es la situación actual de ciertos pares y la posible tendencia que va a estar agarrando. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí ya tengo yo algunos análisis ya realizados de los pares que me gusta estar operando, pero vamos a hacerlo desde cero en nuevos gráficos. La idea de esto es sencillamente estarnos apoyando en cuanto a análisis, compartir ideas e inclusive, perdón, estar pues ahora sí que avisándonos sobre posibles entradas. Y todo esto lo hacemos aquí mediante esos análisis. Y la descripción del video les voy a dejar el link de un grupo de WhatsApp, un chat de WhatsApp que tenemos. Un grupo es un equipo que tenemos ahí donde compartimos pues ya día a día ideas de trading, análisis, algunas entradas que se nos dan. Y bueno, quien desee unirse con todo gusto es bienvenido. Entonces, vamos a darle. Aquí en el par de la libra contra el dólar australiano, lo primero que hacemos es checar las zonas de soporte y resistencia más, digamos, fuertes en el momento que estamos ahorita encontrando el precio. Entonces, por ejemplo, esta zona de aquí, se pueden fijar, sirvió como piso fuerte en varias ocasiones y luego como un techo también bastante fuerte. De hecho, ya más recientemente en el precio, creo que inclusive en esta misma semana, el precio volvió a rebotar en una ocasión y en otra ocasión. Entonces definimos cuáles son nuestras zonas importantes. No es necesario trazar las zonas desde mucho tiempo atrás, sin embargo, ahorita para efectos de compartir análisis, pues lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos es definir nuestras zonas de posible entrada para agarrar una tendencia lo más amplia posible. Ok, teniendo esto, definimos entonces nuestra tendencia. La tendencia en 4 horas es claramente alcista. Inclusive aquí podemos definir otra zona en la que el precio puede estar haciendo un rebote. Ok, entonces lo que vemos acá, lo voy a poner en rojo para que resalte más, es un máximo, mínimo más alto, máximo más alto, mínimo más alto, clara tendencia hasta acá. Este es el punto más alto de esta tendencia. Y lo que está haciendo el precio está haciendo lo que puede ser o una corrección o un cambio de tendencia a la baja. En realidad aún no sabemos. Entonces, lo que vamos a hacer es definir cuál sería nuestra zona de entrada para en caso de entrar en ventas, que sería precisamente esta de aquí. Fíjense cómo el precio está acercándose en un, digamos, un cruce entre este piso y esta línea de tendencia alcista. Entonces, ¿qué pasa? Si el precio llega aquí y empieza a hacer una acumulación
en marco de una hora o inclusive 15 minutos, pero no logra romper hacia abajo, nosotros vamos a estar operando compras, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que lo más importante es siempre seguir la tendencia. Anteriormente a mí era muy amante de buscar vender máximos, como puede haber sido en esta zona de acá, lo cual, si lo hubiera agarrado, hubiera sido pues bastante provechoso hasta el momento, pero es muy riesgoso, porque en realidad nunca sabemos cuándo va a ser un doble techo o cuándo simplemente es un rebote natural del precio para luego romper hacia arriba, como pasó esta semana con el dólar yen, que ahorita lo vamos a checar. Entonces, bueno, ahora bien, si el precio llega a sobrepasar esta zona, lo que vamos a esperar es un pullback aquí para entonces entrar en ventas. ¿Sí? Entonces, ahora bien, si el precio no llega a descender otra vez a este piso, sino que simplemente se va acá, entonces nosotros esperaríamos una ruptura a este punto, su respectivo pullback, y, y entonces sí, estaríamos entrando en ventas. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos siguiendo la tendencia, que el precio ya estaría superando el máximo anterior y nos iríamos arriba. ¿Ok? Vamos a checarlo en una hora. Aquí podemos visualizar otra zona de resistencia. Los pongo de colores diferentes para saber cuál es un techo o un piso en marcos mayores y cuál es un techo o un piso en marcos menores. De esta manera sé que aquí el precio puede tener cierta resistencia al cruce, sin embargo no es una zona donde a mí me dé una señal de entrada, al menos no de inicio. Fíjense cómo aquí hubo una ruptura, digamos, de esta línea de tendencia, pero el precio, al hacer esto, no significa que ya vaya a descender, que sea un cambio de tendencia, simplemente puede ser una corrección en la inclinación del precio para luego seguir alcista hacia arriba. Esto también es bien importante que aprendamos a identificarlo. Ahorita se los voy a enseñar en otro par. Pero aquí, fíjense cómo el precio en toda esta zona hizo una acumulación, luego hizo un pequeño descenso y empezó a descender en, eh, en esta, en esta pendiente, en esta inclinación. Y de aquí aceleró la subida en una pendiente bastante más pronunciada. Entonces, ¿qué pasa? Que al romper esta línea de tendencia no significa que ya tengamos que ir a ventas. Significa simplemente que el precio, que la inclinación que llevaba, esta de acá, era insostenible por ser demasiado acelerada y lo que hace el precio es simplemente reducir su velocidad de ascenso y aquí posiblemente pueda seguir avanzando a este punto, haciendo esto de acá y luego ya rompiendo hacia arriba, ¿sí? Entonces, ojo con entrar en ventas a la primera ruptura de línea de tendencia porque no siempre eh, va a ser un cambio de tendencia, que hay que esperar otras confirmaciones. Yo en lo particular esperaría la ruptura de esta zona de aquí, de este piso, con su respectivo pullback para entonces sí entrar en ventas. Ok, vamos a limpiar un poquito el gráfico para que no quede
tan sucio. Entonces, esto es en cuanto a libra contra dólar australiano. Vamos a verlo acá. Ok, nada más un último detalle. Fíjense cómo hubo un descenso bastante abrupto. El ascenso ha sido más mesurado, pues, se puede decir. Inclusive se podría pensar que es un tipo de corrección. Si le tiramos aquí un Fibonacci, más o menos aquí. Bueno, no se ve muy claro las zonas de donde hizo techo el precio. Pero bueno, esto no es para darnos una idea más generalizada. Nuestro análisis básicamente está en una hora y entradas en 15 minutos. Vamos a checar la libra yen. Ah, fíjense, antes de borrar los dibujos del gráfico, fíjense bien cómo este análisis fue de la semana pasada, del video de la semana pasada, donde claramente estábamos nosotros esperando que la tendencia alcista subiera y sin embargo hubo personas que seguramente al romper esta línea de tendencia pensaron o supusieron que este punto de acá iba a ser una venta. Sin embargo, no lo fue. ¿Verdad? Claramente el precio simplemente descendió a este punto, hizo esto y de aquí vamos, otra vez arriba y con fuerza. Ahorita vamos a ver a qué se pudo deber eso. Entonces vamos a dibujarlo desde cero de una manera rápida. Ok, aquí vemos como el precio tiene una resistencia fuerte en esa zona, tanto de piso como de techo. Ok, y aunque esta zona de abajo ya no es tan relevante por estar un poquito lejos ya del precio actualmente y sobre todo porque está siendo una tendencia alcista bastante fuerte, pero vamos a incluirla en nuestro análisis. Entonces, fíjense bien cómo el precio, después de una subida, ahora sí que estrepitosa, hace una corrección, hizo un máximo, una pequeña corrección para seguir otra vez su ascenso. Entonces, la línea de tendencia que rompió la semana, perdón, el precio durante esta semana fue precisamente esta de aquí. ¿Por qué eso no era una venta? Por lo que le acabamos de explicar. Aquí el precio sube en una pendiente muy pronunciada, hace una corrección, vuelve a subir en una pendiente casi igual a la primera, vuelve a hacer una corrección y vuelve a subir en una pendiente otra vez bastante pronunciada. Entonces, nosotros para haber entrado a ventas, vamos a ver cuál hubiera sido nuestra zona de entrada.
tendría que haber sido esta de aquí. El precio tendría que haber roto esta zona, haber hecho el respectivo pullback para entonces confirmar un cambio de tendencia e irnos a la baja, ¿sí? Pero como no pasó, lo único que hizo el precio fue desacelerar un poco para volver a agarrar impulso alcista. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo esta zona de acá fue respetada ya ahora. Lo que antes era un techo, en esta parte de aquí, al romperla acá, se convirtió en un piso, ¿sí? Entonces, de hecho, esa zona era una confirmación de entrada para nosotros seguir la tendencia en compra. La verdad, esa entrada yo no la tomé, no estaba al pendiente de este par al final de semana. Pero básicamente esa es la estrategia de trading que nosotros estamos utilizando. Aquí en H1 podemos ver más claramente cuáles hubieran sido nuestras zonas de reentrada. Aquí el precio, ok, vamos a cambiarlo de color. Fíjense cómo el precio hace esto. Va subiendo, pum, rebota. Vuelve a subir, pum, rebota. Vuelve a subir, pum, rebota. Triple techo, no, porque el descenso ya no fue tan pronunciado como las primeras dos veces. Lo único que hizo fue agarrar impulso para romper con fuerza hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Que esta zona, donde antes era nuestro techo, nos da ahora una confirmación de entrada aquí para seguir en compras. Esta podría haber sido una entrada o una reentrada, dependiendo de dónde hubiéramos agarrado nuestra operación. Ahora, lo mismo. El precio sube, rebota abajo, vuelve a subir, vuelve a rebotar abajo, empieza a hacer acumulación y de repente, pum, agarra impulso, rompe lo que antes era el techo, se convierte en un piso y aquí, ¿qué creen? Volvemos a entrar. Esta era nuestra segunda entrada. Ya en el grupo de chat de WhatsApp, podemos, bueno, como generalmente definimos más lo que viene siendo nuestras entradas, los stop loss, take profits. Aquí nuestro stop loss tendría que haber sido un poquito amplio. Vamos a verlo en 15 minutos. A la zona del último mínimo que hizo el precio antes de romper, que sería este de aquí. Entonces, generalmente lo recomendable es una relación de 1 a 2 o 1 a 3, dependiendo de cuál sea su estrategia en cuanto a manejo de riesgo. Vamos a poner lo que hubiera sido ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el precio a romper este techo y volver a hacer un pullback a la zona donde antes era el techo, nosotros aquí hubiéramos tomado una segunda entrada con nuestros stop loss por debajo del mínimo anterior, más o menos a esta altura, que es este de aquí, 22 pips, e igualmente un beneficio de 1 a 2 o 1 a 3. Vamos a tomarlo 1 a 3. Fíjense cómo el objetivo es casi a la misma altura o inclusive un poco menos que que la primera entrada por la cuestión de sencillamente de la cantidad de stop loss que estamos poniendo. Entonces, cuando el precio rompe una vez más este techo de acá,
Wow, perdón. Ok. Cuando el precio rompe esta zona y genera un nuevo techo, empieza a acumular, empieza a acumular. Aquí tomamos nuestra segunda entrada, el precio rompe y lo que antes era un techo se convierte en un piso y a nosotros aquí nos estaría dando nuestra tercera entrada. La marcamos en este punto con nuestros stop loss por debajo del mínimo. El mínimo anterior hubiera sido este, es demasiado amplio, serían alrededor de 40 y tantos pips, lo cual no es indicado. Entonces, como en este caso no tenemos bien definido el mínimo anterior, lo dejamos aproximadamente entre 20 y 25 pips. E igualmente, relación beneficio 3-1. Ok, entonces, ¿qué pasa? Este stop loss, que era, vamos a dibujar esta zona de aquí, cuando el precio rompe la segunda acumulación, que es esta de aquí, bueno, cuando el precio avanza a 30 pips, nosotros movemos nuestros stop loss a precio de entrada, que sería ahí. De esa manera aseguramos que el trade haga lo que haga, no vamos a tener pérdidas y nos va a sacar con una mínima ganancia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no cerramos el trade luego? Porque lo que queremos es agarrar tendencias grandes. Ahí es donde está la ganancia, ahí es donde la idea de aquí de Forex es pérdidas mínimas, ganancias máximas. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestra segunda entrada en este punto y el precio sube 30 pips, nosotros protegemos ese stop loss a precio de entrada, que sería en este punto, y nuestro primer trade, nuestra primera operación, la subimos por debajo del mínimo anterior, que sería en esta zona de acá. Entonces, ¿qué pasa? Que de nuestra primera operación, nosotros ya tenemos asegurado 30 pips. La segunda entrada la tenemos protegida en break-even. Y el precio al subir a esta zona y hacer un retesteo de lo que antes era el techo, nos da una tercera entrada. Entonces nosotros definimos cuál será nuestro techo, nuestro nuevo techo. Podemos verlo en esta zona de aquí. Cuando el precio, nosotros entramos en esta tercera posición, rompe una vez más hacia arriba y respeta el techo ahora como un piso, ¿qué pasa? Nosotros volvemos a subir lo que antes era el stop loss, lo movemos abajo del mínimo anterior, que sería ahora es este de aquí. Nuestra primera entrada la movemos exactamente en la misma zona y nuestra tercera entrada la movemos a break-even, a precio de entrada, que sería aquí. Entonces, aquí está donde se potencializa la ganancia y cómo es que la gente que tiene conocimiento y disciplina gana bastante dinero. De la primera entrada tenemos 70 pips a favor. De la segunda entrada llevamos alrededor de 30 pips asegurados y la tercera entrada la tenemos protegida a break-even. Si el precio hiciera esto aquí y de repente, pum, se baja y nos saca, nosotros ya ganamos alrededor de 100 pips de las primeras dos entradas y la tercera ya la tenemos protegida.
Ahora, ¿qué pasa? Como el precio volvió a respetarnos una zona que antes era techo como un piso, nosotros acá hacemos una tercera entrada por debajo del mínimo anterior, que en este caso sería aquí. Este es nuestro mínimo anterior y nosotros tenemos un stop loss de 20 pips. Relación 3-1. Zona de stop loss. Ok. Entonces, fíjense cómo el precio hizo esto. Aquí nos da la entrada, sube, sube, baja, sube, vuelve a bajar. Aquí hace una subida casi a tocar este techo importante y luego baja, nos hace esto y nos toca acá. Pero, ahí les va, ¿qué pasa? Recuerden que debemos de proteger operación a los entre 20, 25, 30 pips. Entonces de aquí a acá nos dieron 34 pips de nuestra zona de entrada a la cuarta posición al máximo que hizo el precio antes de bajar. Entonces nosotros cuando el precio va en esta zona, nosotros ¿qué hacemos? Movemos nuestra operación a precio de entrada. Pero las otras operaciones que ya llevábamos, aún no la primera, segunda y tercera posición, aún no las hubiéramos movido a precio a esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque el precio aún no rompía lo que fue el techo, el nuevo techo que hizo el precio. En realidad esta ruptura no cuenta porque el precio simplemente rompió y a la siguiente vela devolvió. Recuerden que lo que el precio tiene que hacer es romper, regresar, acumular. Cuando el precio respeta lo que antes era un techo como un piso, es cuando nosotros movemos nuestras operaciones anteriores y las empezamos a subir. Entonces, cuando el precio hizo este descenso y volvió a subir arriba, entonces sí, al romper este techo, que de hecho no se ve muy claramente que haya hecho el pullback, salvo esta pequeña vela, esta zona de aquí, pudiera considerarse como el pullback de un impulso rápido, bastante fuerte del ascenso. Entonces, bien, cuando el precio rompió esta zona de acá, nosotros movemos nuestra primera entrada un poco por debajo del piso anterior e igualmente las otras entradas que ya teníamos, que sería la segunda entrada, la tercera entrada y la cuarta entrada ya no la tenemos porque nos sacó en, en break-even. Entonces al momento nosotros llevamos tres entradas aún vigentes. La primera de 100 pips, la segunda 61 pips y la tercera 25 pips. Casi 200 pips a favor en un solo par. Estamos hablando de que pudimos haber abierto la operación el 17 de septiembre al día de hoy que es 30 de septiembre. Entonces en 2 semanas nosotros estaríamos sacando una muy buena renta de un solo par. Ahora, ¿en qué porcentaje? Va a depender de cuánto es lo que arriesgas.
Si la zona stop loss equivale al 2 o al 3%, pues entonces ya ahí podemos sacar el cálculo. Que lo recomendable es eso, que siempre se arriesgue 2 o 3% por operación. Y por último, una vez más, el precio rompe un techo, lo convierte en piso. ¿Qué hacemos aquí? Otra entrada. Stop loss por debajo del mínimo anterior. Si lo hacemos de esta manera serían 35 pips aproximadamente, que sería este. Es un poco amplio, pero todavía se puede considerar aceptable. La cuestión acá es de que digamos que el take profit quedaría bastante alto. Ahora, por la relación de 3 a 1 la utilizamos no como nuestro objetivo final, sino como una zona para tener, digamos que, tomar ganancias parciales. Cerramos una parte de la operación, ya sea el 50, el 70%, y lo demás lo dejamos correr. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta es la estrategia con la cual estamos trabajando. La seguimos perfeccionando. Todavía no es, honestamente, todavía no la ejecuto al 100%, pero sé que estábamos a un pasito ya de empezar a romper bastante bien este mercado y empezar a generar ganancias sustanciales. Entonces, ¿qué vamos a esperar de este par? Ascenso, 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 ascenso. Fíjense cómo el mercado es bastante estructurado si lo sabemos identificar. Permítanme mostrarles algo rápidamente. Me borró el Fibonacci que estaba haciendo, pero lo hacemos luego. Fíjense cómo el precio de este mínimo, al iniciar la tendencia alcista, el precio hace esto. Sube, 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 sube. Aquí es donde más resistencia obtuvo el precio. Inclusive es digamos que el retroceso más importante que tuvo para seguir ascendiendo. Cuando rompió esta zona del 0% o el 100%, fue a buscar esta zona acá que corresponde a la extensión del 27% o el 1.27%. ¿El precio que hizo? Regresó, retesteó lo que antes era el techo, lo convierte en piso y actualmente el precio volvió a romper con fuerza esta zona. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que el precio haga esto, haga un pequeño retroceso y nos va a estar buscando muy probablemente la zona del 1.618% Fibonacci. Vamos a ver en la semana cómo se comporta, pero esto pinta a que va a seguir a la alza. Muy bien. Para no hacer muy largo ya el video, vamos a analizar otros dos pares y con eso terminamos. Ok. Identificamos nuestras zonas de soporte y resistencia fuertes, pisos, techos.
¿Ok? Una vez identificado esto, buscamos cuál es nuestra tendencia principal, que sería esta de acá. Ok, bueno, creo que este par, no recuerdo si ya lo había analizado ahorita. Bueno, si ya lo analicé, una disculpa. Vamos a esperar a que el precio llegue aquí, rompa, haga un retesteo para entrar en ventas. Aunque a mí me hubiera gustado hacer esta operación. Una vez que el precio rompió e hizo doble techo, esto para mí es una buena señal de un descenso. Si el precio hace esto, entonces sí se estaría confirmando un cambio de tendencia. ¿Ok? Y esta operación bastante buena. Fíjense cómo el precio ha estado, digamos que en zona de acumulación en un marco mayor, donde ha estado completamente lateralizado. Claro que ha dado buenas entradas para operar en corto, pero aún no sale de este recuadro amarillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, definimos nuestras zonas de soporte y resistencia importantes. Aquí la semana pasada nos dio una muy buena entrada, justamente en este punto de acá. Fíjense cómo el precio en la tendencia alcista llega a este máximo, empieza a acumular con un techo bastante fuerte que lo rebota abajo, rompe esa línea de tendencia y hace, esto es lo que yo considero como una entrada confirmadísima. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que el precio rompe una línea de tendencia hacia abajo con un impulso fuerte, vean esa vela de una hora, bastante fuerte el impulso, está rompiendo una línea de tendencia y una zona de piso bastante fuerte. Entonces, lo rompe y ¿qué hace? Nuestra confirmación para entrada. Este pullback aquí para entonces entrar en ventas. Un nuevo pullback, ventas. Pullback, ventas. Lo mismo que acabamos de ver con el par de dólar yen. Nosotros tenemos una operación desde aquí. Stop loss por encima del máximo anterior. Relación 3-1, la cual ya se cumplió, pero seguimos dentro del mercado, dado que el impulso bajista es muy fuerte.
Ok, ¿qué vamos a esperar? Cuando el precio, fíjense bien, cuando el precio llegue a esta zona, probablemente vaya a obtener resistencia. Si el precio rebota hacia arriba, hay que esperar confirmación para entrar en ventas. Pero si el precio rompe abajo, entonces esperamos nuestro pullback para seguir con la tendencia bajista y abrir una nueva posición en este par. ¿Ok? Bueno, se extendió un poquito los análisis. Ya no alcanzó a ver otros pares, inclusive ya el mercado ya abrió. Vamos a ver cómo nos va esta semana. En la descripción de este video les voy a dejar el link para si gustan agregarse al grupo de WhatsApp. Y ahí vamos a estar compartiendo más análisis de estas gráficas y posibles entradas que nos esté marcando el mercado con la estrategia que acabamos de analizar. ¿Ok? Entonces, pues muchas gracias. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Alejandro Moreno y pues la idea de esto es sencillamente ayudar a los que tienen un poco menos camino recorrido que yo para que empiecen a visualizar y entender mejor la estructura del mercado y podamos am, pasar a un nivel más alto y obtener resultados a favor de nosotros. Entonces, gracias, que esté muy bien y nos vemos la próxima semana.